Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Gusto de saludarles y poder estar nuevamente junto a ustedes compartiendo la siempre vigente palabra del Señor. En el día de hoy les invito para que usted pueda acercarse a la Escritura, poner atención, como dicen por ahí en inglés, pay attention please, atención por favor. El texto que vamos a leer está ahí en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versículos 8 al 12. Reitero, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 8 al 12. Dice así la Sagrada Escritura: Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Leí los otros dos versículos posteriores por razón de contexto. El tema que vamos a compartir en el día de hoy es el inicuo de las tinieblas, el inicuo de las tinieblas. Cuando hablamos de las Sagradas Escrituras, nos vamos a encontrar que existen diferentes temas, diferentes verdades, diferentes realidades, donde de una u otra forma el autor bíblico, el Espíritu Santo, en este caso, quien guió, condujo a los escritores sagrados a abordar diferentes realidades de las personas. Por un lado, en el contexto profético, encontramos que los profetas no hablaron otro contenido distinto al que ya estaba escrito en los 5 primeros libros, me refiero al Pentateuco, o los 5 que escribió el profeta Moisés. En segundo lugar, lo que hicieron los profetas fue siempre llamar al pueblo a volverse a la ley de Dios, ya que la ley de Dios es pura, es santa y es perfecta y es reguladora espiritualmente, moralmente y también socialmente en todas las cosas que el pueblo de Dios necesitaba regulación, orientación y protección. Y en tercer lugar, los estudiosos acerca de la profecía bíblica dicen que el 98% ya se ha cumplido. 98% ya se ha cumplido. Solamente falta un 2% de las profecías y estas tienen que ver con el futuro de la humanidad. Respecto del futuro de la humanidad, es una asignatura que se estudia en los seminarios, que está en la Escritura y que usted puede leer en los mensajes proféticos, en los mensajes del Señor Jesucristo, de los evangelios sinópticos, como también acá en este caso en Tesalonicenses y en el libro de Apocalipsis, el libro de la Revelación, lo que va a ocurrir en el futuro de la humanidad cuando Jesucristo venga y tome dominio y a Satanás y a sus demonios sean mandados al infierno y todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida también serán enviados allí. Y el Señor establecerá nuevos reinos, un nuevo rey, que es el mismo Señor. Al mismo tiempo, Él presidirá a toda la humanidad. Entonces, aquí haciendo una precisión, un detalle, es lo que el apóstol Pablo va a hablarnos ahora sobre el inicuo de las tinieblas. Es lo que los escritores sagrados llaman la Trinidad satánica. Satanás, el falso profeta, que sería un líder religioso que pretenderá unir todas las religiones del mundo en torno a su persona. Y el anticristo, que será un líder político
que resolverá todas las contingencias políticas de la humanidad, pero que en el fondo Él se atribuirá el poder para después rendírselo a Satanás mismo. Lo que el diablo pretende es tomar dominio de toda la humanidad y creer que Él es el dueño de todo cuando no es así. La palabra del Señor dice, del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Dios es el dueño de la tierra y de la creación. ¿Bien? Entonces, en este pasaje, cuando hablamos del inicuo de las tinieblas, habla de este personaje que se hará presente en el periodo de la gran tribulación. La gran tribulación se refiere a un evento, a un tiempo donde vendrán las iniquidades más horribles sobre la humanidad por causa de que no quisieron arrepentirse, no quisieron volverse al Señor. Cuando leemos los evangelios encontramos que Juan el Bautista dice, arrepentíos y convertíos. Cuando leemos a Jesús en el inicio de su ministerio, vemos Jesús llamando también a la sociedad, a las personas al arrepentimiento. Cuando vemos al apóstol Pedro en los inicios de la iglesia primitiva, también ellos preguntaron, ¿qué haremos? Y Pedro dice, arrepentíos y bautícese. Cuando vemos al apóstol Pablo en sus viajes misioneros o misionológicos, hablando y llamando siempre a la gente al arrepentimiento. Y eso hoy día lo mismo. Todo pastor, todo creyente, todo ministro de Dios, el primer mensaje, el contenido literario es llamar a la gente al arrepentimiento porque los días son malos. ¿Malos por qué? Ya lo mencionamos en el mensaje anterior, que el misterio de la iniquidad se está manifestando poco a poco. Entonces usted se preguntará, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Tanto pecado, tanta iniquidad, tanto guerras, inmoralidad, asesinatos, violencia, de una u otra forma. Es esto, porque el misterio de la iniquidad está manifestándose poco a poco y está profetizado por las Sagradas Escrituras. Entonces, es importante, es imperativo que todo creyente sepa, conozca, investigue, averigüe, se cerciore respecto de lo que ocurrirá. Pero no que ande consultando a algunos adivinos por ahí, que ande consultando la cartomancia, la quiromancia, o vaya a meterse a un medium para que le dé información acerca del futuro. Es las Sagradas Escrituras, la Santa Biblia que tiene información donde Dios, que es espíritu, se preocupó de dejar instrucciones, guía clara para que los creyentes, los discípulos, tengan clara y convicción de lo que ocurrirá. El mismo Señor dijo, el Espíritu Santo les guiará a toda la verdad. Uno, verdad bíblica, aquí lo tenemos, y dos, la dirección geográfica que el Espíritu Santo puede guiarnos hoy día a nosotros que somos sus hijos. Entonces, el inicuo de las tinieblas, hay dos facetas en este pasaje. Primero, el límite que éste tendrá. El texto sagrado dice en el versículo 8, dice que el Señor Jesús le matará con el poder de su boca. Con la palabra del Señor, el Señor le pondrá freno cuando venga. Al mismo tiempo, destruirá el Señor con el resplandor de su venida. La presencia de Dios, hermanos, es algo poderoso, no es algo que el hombre pueda soportar o resistir. El texto de Daniel habla en el capítulo 7, los versículos 9 al 10, del reinado de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lo leamos un poquito para que observemos. Eso está en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 14. Dice, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días, este es Dios, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, mire, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente, y un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían y millones de millones estaban delante de él. El juez se sentó
y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron, dice, a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en fuego. La bestia se refiere a este ser maligno. Había también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongado en la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo la visión de noche, y he aquí, con las nubes del cielo venía uno como el Hijo del Hombre. Ese es Cristo Jesús, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. ¿A quién? A Jesucristo. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, amo, que no será destruido. ¡Qué tremendo! Eso es el reino de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es quien vence al falso profeta. Ese pasaje lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Este texto es muy importante y relevante. Apocalipsis 19, los versículos 11 al 16. Dice, entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como blanca llama, o eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido con una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? Jesucristo. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos, y su boca sale una espada aguda para herir con ella a todas las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y el que pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Este se refiere, y después dice, y en su vestido y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Entonces, aunque este ser maligno de las tinieblas se manifestará durante la gran tribulación, no durará mucho su ejercicio, dominio y engaño, porque vendrá el Señor con poder y gloria y lo destruirá. En segundo lugar, su intención. ¿Cuál es la intención de este ser maligno? ¿Qué es lo que esconde en su maquinación, en su gobierno, donde pretenderá, como digo, dar solución, respuesta a las contingencias políticas, económicas del tiempo de la gran tribulación? Nada menos que es el engaño. Pretenderá engañar a la humanidad, y la gente lo va a aplaudir. ¿Por qué razón? Porque tendrá un poder limitado. Será un poder distinto al humano, pero será un poder destructivo en el fondo. Hará señales circunstanciales, señales que pueden que las personas crean. Y aquí hay que tener mucho cuidado, porque también en el tiempo presente hay ciertos grupos que hacen señales o acciones novedosas y excepcionales, y al ojo humano siempre la gente cree que ahí está el Señor, pero son obras diabólicas del engaño de las tinieblas. También el texto dice que realizará prodigios mentirosos, pero el texto sagrado, volviendo a Tesalonicense, que es nuestro pasaje base, dice claramente que eso es el engaño. Es el versículo 9 que dice, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño. El engaño es mismo Satanás quien engaña a la gente hoy día. Les hace ver que algunas cosas son atractivas, que algunas cosas son deleitosas al paladar o a la visión, y las personas caen, y después están las consecuencias horribles, mis queridos hermanos. Por ejemplo,
Hay gente que lo hacen pensar que fumar droga o practicar cierto tipo de acciones no le va a pasar nada. Pero hay cosas que Dios ha puesto límites. Cuando Dios dice que no a algo, es que Dios quiere protegernos de la otra o el otro lado de la muralla. Los no son como murallas, como un escudo que protegen al ser humano de las consecuencias o el impacto que eso puede tener a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Por ejemplo, hay gente que nunca ha participado en esas sesiones donde lee las manos. Nunca. Y está desesperado, angustiado. Y que algunos quieren saber por qué murió su mamá de cualquier enfermedad, sea cáncer, COVID. Quieren saber y quieren hablar con ella. Pero se meten en un terreno espiritual maligno donde más tarde los demonios irán a molestarlo en la cama y no podrán dormir. ¿Por qué razón? Porque los demonios quieren atrapar a la persona y tenerla bajo su control. Y después a veces ocurre que las personas se quitan la vida. Estoy hablando quizá, a usted podrá decir que trágico lo que usted está diciendo, pero lo he leído y lo he visto en el ejercicio pastoral. También hay personas que creen que es muy fácil y cómodo los jóvenes hoy día con tanto entusiasmo y tanto que quieren divertirse, fuman un pito de marihuana o prueban un poquito de cocaína u otra droga. Y poco a poco van entrando y el cuerpo se va haciendo un adicto a esas cosas y más tarde no saben qué hacer, le roban las cosas a los padres, eh, son capaces de meterse en el mundo del pillaje y después no saben cómo salir de allí. Y hoy día algunos están presos y han muerto a muy temprana edad. Entonces, lo mismo de la inmoralidad. El hombre que es casado, que se casó delante de Dios y hace un compromiso con el Señor y con la iglesia y con la familia respectiva cuando se casó. Pero de repente aparece una mujer por ahí muy seductora que lo mira, que lo observa y le hace risas. Y este empieza lo mismo y se olvida de los votos de su juventud. Se olvida de los compromisos que hizo con los padres, con la iglesia y con el Señor. Y de repente se encuentra envuelto en una relación inmoral. No puede mentirle a su esposa, pero le está mintiendo. El diablo lo engañó y no sabe cómo salir de allí. Entonces, cuando Dios ha dejado su palabra y estos no hagas esto, no es que Dios sea negativo, porque algunos dicen, mire, usted tiene un Dios negativo, un Dios prohibitivo, un Dios autocrático, así, que Él manda nomás. Pero los mandamientos de Dios son saludables, son perfectos, son únicos, son originales y solo buscan que usted y yo estemos protegidos de las tinieblas. Sigamos con nuestro mensaje. Solo Dios puede hacer señales verdaderas y durables en el tiempo. Solo Dios puede hacer eso. Todo engaño e iniquidad es con aquellos que se pierden. Hay gente que de una u otra forma les gusta que los engañen. Tremendo. Y el pasaje dice, no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Es decir, rechazaron una y otra vez. Se les habló del Señor, se les habló del perdón. Conocieron al Señor, estuvieron en la iglesia, estuvieron leyendo las escrituras, partieron muy bien, pero luego volvieron atrás. Y la escritura dice que todo aquel que pone la mano en el arado y avanza, tiene que avanzar. Si ha puesto la mano en el arado, tiene que avanzar. Si no avanza, estamos en problemas. Pero aún es tiempo para cambiar. Para terminar, mis queridos hermanos, este mensaje del inicuo de las tinieblas tiene límites. Dios le pondrá límite. Y en segundo lugar, sus intenciones son engañar. Pero el Señor Jesucristo, Él es la verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Él dijo, yo soy la luz. El que me sigue no andará en tinieblas. Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Él dijo, yo soy. Él es el yo soy. Él es la verdad que usted puede confiar,
puede estar seguro y saber que el Señor vendrá por usted. Bendito sea Dios. Que Dios Todopoderoso te bendiga, te guíe, te ilumine para hacer la mejor decisión de nuestras vidas, que es aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y ser salvos de la ira venidera. Oremos. Querido Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos compartido tu palabra y oramos para que tu luz resplandezca en nuestros corazones y te sigamos a ti, Señor, todos los días de nuestra vida, porque vamos a morir, vamos a partir, vamos a dejar esta tierra, pero también vamos a entrar en tu presencia plena, ahí en los cielos donde tú estás, con miles y millones de creyentes, hijos e hijas que fueron fieles. Gracias te damos, Señor, fortalece nuestra fe y sigue guiándonos para hacer tu perfecta voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Que el Dios Todopoderoso te bendiga.